Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para chismear. Sí, como lo escucharon. Y es que hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante, en el electrizante, en el dramático reencuentro de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, mis amores. ¿Están listos para analizar cada detalle? ¿Para desmenuzar cada mirada, cada gesto? ¿Para soñar un poquito con ese happily ever after que tanto anhelamos? Pues prepárense porque hoy nos vamos a dar un festín. Pero antes de entrar de lleno en el tema que nos trae aquí, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por el canal. Es un gusto enorme tenerlos aquí. Y por supuesto para no perderse nada de todo lo que les traigo, series turcas, noticias de los actores, chismecitos jugosos, análisis detallados, suscríbanse al canal. Es gratis y súper fácil. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y listo. Y para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, recuerden activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y por favor, no olviden dejar sus likes y sus comentarios. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas y sus protagonistas. Así que ya saben. Like al vídeo si les gusta, comenten con sus opiniones y compartan el vídeo con sus amigos. Ahora sí, vamos al grano. El verano, esa época mágica. El sol, la playa, las vacaciones, el descanso. Todos necesitamos un respiro. Un tiempo para desconectarnos de la rutina, para viajar, para recargar energías. Y por supuesto, nuestros queridos Hande y Kerem no fueron la excepción. Ambos, como sabemos, se tomaron un merecido descanso. Y ese descanso estuvo lleno de misterio, de rumores, de especulaciones. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Con quiénes se reunían? Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de noticias, de fotos filtradas, de comentarios apasionados. Todo el mundo estaba al acecho. Y es que, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es de esas que enamoran. Han pasado por mucho entre la fama repentina, la presión mediática, los contratos, los rumores. Pero la química que tienen es innegable. Es eléctrica, es palpable, es explosiva. Y eso es precisamente lo que hace que este reencuentro sea tan interesante. Pero antes de que se me emocionen, quiero recordarles algo importante: oficialmente ellos no están juntos. Siempre ha sido una situación compleja. Y por eso, este reencuentro tiene todavía más morbo, más intriga. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Para empezar, y esto es crucial, no fue un reencuentro planeado. No hubo alfombra roja, ni flashes de las cámaras, ni entrevistas preparadas. No. Fue algo mucho más natural, mucho más casual. Y honestamente eso es lo que le da más emoción. Imagínense la situación. El escenario, un evento de una prestigiosa marca de lujo, de la cual ambos son imagen. Un ambiente elegante, luces brillantes, música suave, celebridades por doquier. Y de repente, zas, Hande y Kerem se cruzan. La expectación era máxima. Los nervios a flor de piel. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarían? El mundo entero estaba pendiente, bueno, el mundo de los fans de las series turcas, para ser más exactos. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo fue ese reencuentro? ¿Qué hicieron? Aquí es donde las cosas se ponen buenas, mis amores. Gracias a la inestimable labor de los paparazzis y a la sagacidad de los fans, que no se perdieron ni un solo detalle, pudimos vislumbrar lo que aconteció. Y según las imágenes y los vídeos que circulan por las redes, la situación fue intensa. Tensa, pero a la vez encantadora. Al principio, como era de esperarse, hubo un poco de distancia. Un saludo formal, una sonrisa tímida, un hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿verdad? Un poco de cautela, de respeto, pero a la vez, la chispa. La chispa que los une, que los hace especiales. Pero poco a poco la tensión fue disminuyendo. Las sonrisas se volvieron más amplias, las miradas más largas, las conversaciones más fluidas. Los gestos, los gestos.
Dios mío, los gestos. Y aquí es donde entramos nosotros, los expertos, los que hemos visto Love is in the Air 1000 veces, los que conocemos cada tic, cada gesto, cada mirada. Los que sabemos que la química entre ellos sigue ahí, viva y coleando. Los que podemos descifrar casi, sus pensamientos. Se dice, según fuentes cercanas y análisis minuciosos, que estuvieron hablando durante un buen rato. Compartiendo risas, recordando anécdotas. Incluso hubo abrazos. Y oh, sorpresa, esos abrazos fueron muy comentados en redes sociales. No eran abrazos de amigos. ¿Eran abrazos apasionados? Quizás. Es difícil saberlo. Con certeza, por supuesto. Pero lo que sí es seguro es que la energía que transmitían era explosiva. Se sentía en el aire. Pero, ¿de qué hablaron? Esa es la gran incógnita. ¿Mencionaron el pasado? ¿Hicieron planes para el futuro? ¿Hablaron de sus proyectos personales? ¿O simplemente se limitaron a disfrutar del momento, a revivir la magia que los unió? Nadie lo sabe con exactitud. Pero por lo que pudimos ver, la conversación fluía, había complicidad, había conexión. Y eso, mis amores, es lo que importa. Otro aspecto que llamó mucho la atención fue la forma en que se miraban. La mirada. Ese espejo del alma. En sus miradas se podía ver de todo. Cariño, nostalgia, respeto. Pero también deseo. Sí, lo admito, yo también lo vi. Ese brillo en los ojos, esa forma de mirarse, imposible de negar. Esa mirada que dice más que 1000 palabras. Esa mirada que los fans conocemos también. La mirada de Serkan y Eda, que trasciende la pantalla y llega directo al corazón. Y por supuesto, no podemos olvidar los comentarios de sus fans. Las redes sociales explotaron. Mensajes por doquier, fotos editadas, vídeos con música romántica. Todo el mundo estaba emocionado. Volvieron las mariposas, son el uno para el otro, necesitamos una segunda temporada de Senkalkapimi, pero en la vida real. La pasión era palpable. La esperanza renacía. Y es que, seamos sinceros, todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades. Y Hande y Kerem nos dan esa esperanza. Nos recuerdan que a veces el destino tiene sus propios planes. Y que a veces el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Es evidente que este reencuentro ha generado mucha expectación. ¿Qué significará para el futuro? ¿Será el comienzo de una nueva etapa? ¿O simplemente fue un momento especial, un paréntesis en sus vidas? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, nos regalaron un momento mágico, un momento que nos ha hecho soñar, que nos ha recordado porque los amamos tanto. La química entre Hande y Kerem es algo único, algo especial. Y aunque no sepamos qué les deparará el destino, lo que sí sabemos es que su historia nos sigue emocionando, nos sigue inspirando. Y eso, amigos, es lo más importante. Nos enseña que a pesar de las dificultades, del estrés de la fama, de las presiones externas, el amor puede florecer y dejar una huella imborrable. En resumen, el reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue épico. Fue un evento lleno de emociones, de miradas cómplices, de sonrisas. Fue un reencuentro que nos recordó porque los shippeamos tanto, porque seguimos creyendo en su historia. Y aunque no sabemos qué pasará, podemos estar seguros de que esta historia, esta conexión, seguirá dando de qué hablar, y de qué soñar. Y ahora, mis queridos, es momento de pasar a un tema importante: sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay futuro para Hande y Kerem? ¿Qué esperan que pase? ¿Quieren una segunda temporada en la vida real? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero leer sus teorías, sus expectativas, sus deseos. No se guarden nada. ¿Cuál fue su reacción al ver las fotos y los vídeos? ¿Creen que fue un encuentro casual o algo más? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Quiero saberlo todo. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y para finalizar, pero no menos importante, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que se hayan divertido, que hayan soñado un poquito, y que me dejen sus comentarios. Espero leerlos a todos. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal.
Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me hace muy feliz leer sus comentarios, saber que les gusta el contenido y que comparten mi pasión por las series turcas. Y por último, un recordatorio: activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Suscríbanse si aún no lo han hecho, denle like al vídeo si les gustó y compartan el vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Es la mejor forma de que este canal siga creciendo y podamos seguir debatiendo, analizando y soñando juntos. Muchísimas gracias por todo, por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando besos y abrazos desde mi corazón. Chao, chao. Hasta la próxima aventura turca. Y que viva el amor. Hasta pronto, mis amores. Y recuerden, sigan soñando.